Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que en casa estén muy bien y lo importante es que tomemos las cosas con mucha tranquilidad y seamos un ente productivo en nuestras casas. Bueno, para continuar vamos a crear unos videos tutoriales para que ustedes puedan empezar con los temas que teníamos que ver en clase. Como ustedes saben, hemos terminado la parte de programación estructurada y es importante seguir con el siguiente tema, que es programación orientada a objetos. Ustedes ya hicieron alguna consultita con algunas terminologías de la programación orientada a objetos y el día de hoy vamos a reafirmar o a verificar esos conceptos que ustedes los tienen que dominar. Bueno, para poder entender qué es la programación orientada a objetos, debemos primero saber que la programación que teníamos o que hacíamos antes en clase es una programación secuencial, que tiene muchos inconvenientes, que tiene muchas falencias al momento de realizar código. Tal vez en estos momentos que ustedes programan o realizan programas pequeños no van a entender esta situación, pero pongámonos a pensar en aquel momento en que tengamos que hacer programas demasiado grandes, en donde tengamos que reutilizar códigos. Entonces ahí vamos a ver las falencias que tiene la programación que hasta ahora hemos aprendido, que es la programación estructurada. La programación orientada a objetos tiene como ente principal a los objetos, eso es importante saber. Pero antes de eso vamos a ver ciertas cosas que es importante tener en cuenta para empezar a programación o para empezar a programar orientado a objetos. Lo primero que nosotros debemos verificar, observar o tener en cuenta es que la programación orientada a objetos tiene un paradigma. Sí, eso es importante. Entonces aquí venimos con la palabra paradigma. Para muchas personas sería importante verificar en el internet y entender esta palabra. Para poder entender qué es un paradigma, es un punto de vista que una persona tiene de una realidad. Alguien puede pensar o ver una realidad y tal vez la otra persona no la ve. Esto es lo que la programación orientada a objetos es. Nosotros podemos usar C++ como lo estamos usando para las dos cosas, para la programación estructurada y para la programación orientada a objetos. Eso nos da a pensar que no por programar en una herramienta orientada a objetos estamos haciendo programación orientada a objetos. Visto desde otro punto de vista, no por usar la herramienta de programación orientada a objetos podemos decir que ya estamos haciendo esto, porque la programación orientada a objetos es un paradigma, es la manera de ver las cosas o la manera de programar de ahora en adelante. Pongámonos a pensar un poquito y rompamos un paradigma. Por ejemplo, cuando se creó la luz eléctrica en el siglo XVIII, en el 78, 1878, con Tomás Alva Edison, quien hizo el primer foco, la primera lámpara incandescente, podríamos pensar antes de ese tiempo la gente pues iluminaba sus casas con velas. Su paradigma era que para iluminar sus casas en la noche utilizaban una vela. Tomás Edison rompió ese paradigma inventando la bombilla eléctrica. Situémonos ahora en nuestra realidad. Hoy en día, viajar a la velocidad de la luz es simplemente algo que no se puede, o sea, nuestro paradigma no llega hasta ahí. Pero el momento en que podamos viajar a la velocidad de la luz, pues nuestro paradigma se romperá. Es decir, el paradigma es una forma de ver el mundo que nos rodea. Es algo que nosotros debemos tratar de siempre romper, ver más allá del paradigma. Entonces la programación orientada a objetos rompió el paradigma de la programación secuencial. Y ahora nos encontramos en otro tipo de paradigma que es la programación orientada a objetos. Visto desde este punto de vista, nosotros podríamos enfocarnos cuáles son las cosas que nos ofrecía o las ventajas que tiene la programación orientada a objetos con respecto a la programación procedural o la programación secuencial que nosotros veíamos. Veamos entonces. Programación procedural. Diseño hacia arriba, hacia abajo. Si ustedes recuerdan, la programación que nosotros hacíamos era desde arriba hacia abajo. Lo que aprendimos también era que si en algún momento del código nosotros teníamos algún error, pues todo nuestro código no funcionaba. En cambio, en la programación orientada a objetos tenemos el diseño enfocado a objetos, ¿sí? Es decir, la parte principal de nuestra programación
son los objetos. Venimos también a lo otro, que es la reutilización de código limitada, es decir, en la programación procedural yo podía tener un código o reutilizar el código de una forma muy limitada. En cambio, en la programación orientada a objetos, la reutilización de código es eficiente. Eso lo podremos ver cuando ya programemos orientado a objetos y vamos a ver la facilidad con la cual yo puedo reutilizar el código. En algún momento ya pudimos observar esto en las estructuras, porque las estructuras es un lenguaje todavía procedural, pero ya tiene algo que ver con la programación orientada a objetos. En la programación procedural tenemos código complejo, ¿sí? Y en la programación orientada a objetos también es el código complejo, pero a diferencia del uno del otro es que en la programación orientada a objetos yo me puedo situar en cualquier parte de mi programa solamente enfocándome al objeto. En cambio, en la programación procedural, yo debo observar el código que está en mi programa para poder situarme en donde yo quiero estar. Bueno, jóvenes, para esto nosotros debemos enfocarnos en ciertas condiciones que veremos más adelante del curso, pero que es importante saber. Y son, la programación orientada a objetos tiene 4 partes fundamentales y conceptos que yo debo dominar. Por eso lo importante de que ustedes deben profundizar el tema de los siguientes conceptos que debemos tomar en cuenta. El primero es encapsulamiento, ¿sí? El segundo es herencia. El tercero es polimorfismo y el cuarto es abstracción. Por favor, sugiero de igual manera verificar estos conceptos en internet para poderlos entender cuando tengamos que ver la clase con respecto a estos conceptos. Pero la programación orientada a objetos se funda en estos 4 pilares: encapsulación, herencia, polimorfismo y abstracción. En una clase posterior veremos cada uno de estos con unos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta y puedan verificar la importancia de cada uno de estos pilares dentro de la programación orientada a objetos. Eso es, jóvenes, espero que estén bien. Vamos a ver para la siguiente clase qué es un objeto para empezar. Así que por favor lean bien las instrucciones del curso que nosotros tenemos en Classroom para poder continuar la siguiente clase. Espero que se encuentren bien, jóvenes, y por favor pongan todo el ánimo posible y vamos a tratar de que estas clases vía videos tutoriales sea de la mejor manera. Suerte, jóvenes, y que Dios nos bendiga a todos. Chao.